Hola personal, ¿cómo están? Yo aquí planificaba hacer un videíto para que todos escuchen acerca de muchas cosas de lo que nos hace referencia la palabra, la Biblia. No dejen de escucharlo, escúchenlo hasta el final y presten mucha atención. ¿Por qué tengo la intención de mandarles a ustedes este video? Porque hoy en día, bueno, ya sabemos un montón de cosas que están aconteciendo. Y muchas veces podemos decir por qué o hasta cuándo. En un audio anterior, si no lo escucharon, escuchen, yo les pedí que lo escuchen. Más o menos dije los tiempos, cómo se están manejando actualmente y podemos reconocer de alguna forma que son tiempos finales. Esto no es broma, hay que tomarlo en serio. Tenemos que vivir con alegría, con gozo, todo el tiempo, pero reconociendo en qué tiempo estamos para no salirnos de esa línea. Entonces, en vista de eso, podemos entender por qué si estamos en tiempos finales, podemos pensar, perdón, ¿no? ¿Por qué si estamos en tiempos finales no es necesario que ya el Señor ponga su mano y de una vez termine esto frente a tanto dolor, sufrimiento y tantas cosas? Pero sin embargo, es el tiempo actualmente que todavía está permitiendo Dios, que se conoce como la dispensación de la gracia. ¿Qué significa eso? ¿Qué es gracia? La gracia es aquello que hizo Jesucristo, su sacrificio perfecto, para que nosotros sin hacer ningún sacrificio, ninguno absoluto, solamente fe, podamos nosotros ser reconciliados con Dios. Ya mismo entro en materia. ¿Qué es esto de que reconciliados con Dios? ¿Acaso yo me he peleado con Dios? Vamos entrando en materia para poder entender esto. ¿A dónde nos quiere llevar Jesucristo? A una reconciliación con Dios para que yo pueda tener vida eterna y así yo pueda morar, valga la redundancia, eternamente con Dios, que es lo que mi anhelo es que todos estemos ahí, esté yo, esté mi familia, mis niños, ustedes, papá, mamá, hermanos, sobrinos, tíos, si es posible, ¿no? Porque para todos Jesucristo murió y resucitó, hasta para los enemigos. El fin de todo esto es que nosotros podamos ser liberados de esto y podamos pasar una eternidad. Pero para ir entendiendo un poquito, lo quiero hacer lo más breve posible. Si nos remitimos al libro de Génesis, en Génesis vemos la creación, ¿no? Trataré de hacerlo lo más sencillo y rápido posible. Entonces, una vez creado Adán y Eva, esto es una historia muy conocida, viene la serpiente antigua, dice, ¿no? Y los engaña. Los engaña y les dice, Dios les ha dicho que no coman del árbol, del fruto prohibido, pero es porque Él sabe que el día que ustedes coman de ahí van a ser iguales a Dios. Y entonces Eva cae y desobedece. De la misma forma, por Eva le comenta eso a Adán y Adán no le paró bola entonces a lo que dijo Dios y comió. Entonces, la palabra hace referencia, ¿ya? Hace referencia en Hebreos 9:22. Yo les pasé previamente a este video, les pasé los versículos bíblicos para que ustedes puedan leer y constatar. En Romanos 5:19 dice que producto de la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo, o sea, entró la condenación al hombre, producto de la desobediencia de un hombre. Entonces, ¿a quién se está refiriendo ahí? A Adán. Entonces, nosotros probablemente podamos llevar una vida intachable, podamos haber sido muy buenas personas durante toda nuestra vida y no haber caído en situaciones pecaminosas graves, a más de una mentira, a más de un rencor, pero finalmente no fuimos fornicadores, no fuimos borrachos, o inclusive el que haya sido. Todos están en el mismo saco, por la cual necesitan renunciar al pecado. ¿Por qué? Porque así se haya tenido una vida intachable. La palabra de Dios dice, por la desobediencia de uno solo, Adán, entró el pecado al mundo. Así que Dios nos ve como pecado. Si es que no hacemos lo que tenemos que hacer para que Dios nos vea como pecado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? La fe, porque ya Cristo lo hizo todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces Cristo vino a entregar su vida? ¿Qué es esto de que Cristo vino a entregar su vida, a sacrificar su vida? Si Dios podía tranquilamente, en un acto de poder y gloria, desvanecer el pecado,
perdonar a la humanidad y esto hacerlo un paraíso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hacerlo así o por qué no funciona así? Porque Dios hace respetar su palabra. La Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces Él estableció su palabra, Él estableció las leyes espirituales y tienen que cumplirse. Entonces, como por la desobediencia viene el pecado y así la condenación, entonces Dios, por amor a su Hijo, eso lo vemos en Juan 3:16, ¿no? Por amor a su Hijo, por amor al mundo, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero ¿por qué esto de que Cristo tenía que sacrificarse? Porque la palabra dice en Hebreos 9:22, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. ¿Ok? Esa es una ley espiritual que probablemente ahora no lo entendamos. ¿Por qué tiene que derramarse sangre? Y no solamente Cristo. Sabemos que en el antiguo pacto, antes de Jesucristo, para que el pueblo tenga remisión de pecados, sanidad y tantas cosas, ¿qué tenían que hacer? Ir a sacrificar corderos y sacrificaban palomitas y regaban en un espacio que se llamaba tabernáculo, llevaban los animales, los sacerdotes cogían, sacrificaban al animal, tomaban la muestra de la sangre y lo entraban a otro lugar dentro del tabernáculo que se llamaba lugar santísimo y derramaban ahí la sangre del cordero intachado, o sea, sin mancha, quiero decir, ¿no? O sea, un corderito perfecto, hermoso, lo sacrificaban, la sangre, llevaban para allá y lo derramaban. Podemos decir, ¿y eso? Así Dios lo ordenó. En algún momento estaremos frente a su presencia y Él nos podrá decir, mira, esto es así, por esto asado y cocinado. Pero ahora nos toca solamente saber y entender que así era. Y como dice Hebreos, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces no significa que yo tenga que derramar mi sangre, que yo tenga que coger otra vez animales. No, porque por eso Cristo es conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ahora Él se ofreció como Cordero inmolado sin mancha. Por eso Él entró en un cuerpo virgen y fue engendrado por Dios, ¿no verdad? A través de por medio de la Virgen María, en aquel entonces virgen. Y fue engendrado, ¿verdad? Sin mancha, sin el gen del hombre, ¿no? Fue engendrado directamente por Dios. Entonces era un cordero inmolado, el único, porque por ahí se dice que la Virgen María era sin pecado. No, María también fue humana como nosotros. Ella también fue engendrada por hombre y por mujer. Por tanto, también es un ser humano que, como dice ahí la palabra, ¿no? Por la desobediencia de uno entró el pecado a todos los hombres. Pero a Cristo no, porque Él no fue engendrado de hombre, sino directamente del Espíritu Santo. Bueno, entonces Él era sin mancha. Él se ofreció a sacrificar su sangre. Esa es la razón por qué Cristo sacrificó su sangre. ¿Por qué tenía que derramarse la sangre de Cristo? Porque para que se cumpla lo que dice la ley. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces es necesario que nosotros entendamos bien cuál es el sacrificio de Cristo. ¿Qué representa el sacrificio de Cristo? ¿Cuál es la profundidad, el fondo del sacrificio de Cristo? No solamente decir, sí, no, yo sé que Cristo vino y murió por nosotros, por nuestros pecados. Sí, pero ¿a razón de qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que funciona esto? Así funciona. Porque no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Ya no tenemos que derramar sangre de animales inocentes. Cristo ya lo hizo. Ya no tenemos que, como lo hace normalmente a veces la iglesia católica, sin ánimo a checar a la iglesia, caminar en tapillas, pegarse, mutilarse y un sinnúmero de penitencias como que haciendo un sacrificio para que Dios nos perdone. No, nada de eso. Es solamente fe de corazón. Fe de corazón de creer que Cristo vino a eso para cumplir lo que dice la palabra y para liberarnos. Porque como dice Romanos 5:19, así como por la desobediencia de uno entró el pecado en los hombres, también por la obediencia de uno solo, nosotros somos perdonados. ¿Y cuál es la obediencia de uno solo, el que ha podido ser obediente a todas las normas terrenales cuando vino y a todo lo que Dios mandaba, la ley? Jesucristo. ¿Sí? Por eso es el Cordero inmolado, perfecto. Entonces dice el libro de Juan 1:12 que a todos los que le recibieron Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo es esto que lo recibí cómo voy a negar la entrada de Jesús en mi corazón? Si yo creo en Jesús, yo creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo? ¿Y cómo es esto que yo tengo que recién recibirlo si yo siempre he estado con Él, siempre le he rogado a Él cualquier cosa?
En fin, hay un procedimiento exacto que hay que cumplir para nosotros llegar a esto, a lo que dice Juan, a ser hijos de Dios por medio del recibimiento de Cristo. ¿Qué significa esto de recibir a Cristo? Hay que hacer un procedimiento legal, así como que cuando yo tuve mis hijos, yo los llevé al registro civil y el procedimiento legal es que aceptar que ellos son mis hijos, ¿verdad? Y firmar, y ahora sí ya tengo la garantía, el respaldo legal y el derecho sobre ellos como padre y ellos sobre mí como hijos. Entonces es un procedimiento para que yo pueda ser reconocido. Si yo no hacía eso, eran mis hijos genéticamente, pero no tenía el derecho legal, ni de ellos reclamarme nada legalmente como hijos, ni de yo reclamarles nada tampoco como padre. Eso lo tenemos claro. Pero también con Dios, mucho más con Dios, que es un Dios de orden. Él establece lineamientos. Y entre ese lineamiento está, podemos ver en Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Este es el versículo clave para entender cómo es esto de que yo tengo que recibir a Jesucristo. O lo que de pronto hemos visto en algún momento, la oración de fe, que muchas veces lo hacen ciertos hermanos de una forma acelerada, creyendo como que si fuera una varita mágica, solamente con decir la oración y ya estoy del otro lado. No, esto no es solamente con hablarlo, porque la palabra dice bien claramente, Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El procedimiento legal. ¿Cuál es el procedimiento legal que estamos entendiendo aquí? La confesión. Muchas veces podemos haber tenido todo un trayecto de vida, de creencia, pero nunca hicimos el procedimiento legal y formal de confesar en una oración que yo declaro o confieso, como dice aquí la palabra, que creo en el Señor Jesucristo. Lo que dice aquí, creo en el Señor Jesucristo de todo mi corazón. Tengo que estar convencido de esto, de lo que habíamos hablado, que Él vino a sacrificar su sangre porque no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Voy a declarar, y creo también que Dios, el Padre, lo levantó de los muertos y que Cristo está vivo. Yo debo confesar eso de todo corazón. Entonces hay una promesa de parte de Dios, no hay una creencia mía ni de nadie más. Hay una promesa delante de Dios que dice que seremos salvos. ¿Qué significa esto de ser salvo? Significa la promesa de que vamos a vivir y morar eternamente en la presencia de Dios. No nos engañemos y que nadie nos engañe. Si no hacemos esto, la Biblia no da otra garantía de que nosotros vamos a ser salvos. De que nuestros nombres, como dice en el libro de Apocalipsis, van a ser inscritos en el libro de la vida. Hay unos libros que están allá, no sé cómo serán, pero eso dice Apocalipsis, que se están inscribiendo. Y dice que el que no se halló inscrito en ese libro fue eliminado. Entonces tomemos con seriedad esto y con fe de todo corazón, que esto es así, porque esto enseña la palabra. Y el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces tiene que ser de corazón, no porque alguien me habló rapidito, me habló bonito, me lavó el cerebro. Y no se trata aquí de lavar el cerebro, se trata de hacer lo que Dios dice, en la forma que Él dice, con la fe y la certeza y la credibilidad que esto funciona así y es para mí. Dice, ¿no? Pero con la boca, ojo, con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es ahí la necesidad. Esto es una ley prácticamente. Es una ley que rige un cumplimiento para poder ser salvo. Con la boca confesamos para salvación. Así que, amada familia, me he tomado este tiempo porque yo hablo de esto con muchas personas. Yo le explico a muchas personas esto y para la gloria del Señor, muchas personas han terminado reconociendo y aceptando al Señor. O sea, han terminado entendiendo esta parte a profundidad. Hay que tomarlo con seriedad, en serio. Valga la redundancia. Y realmente humíllense de corazón. Háganlo solos para que no piensen ser objeto de burla de nadie. Si de pronto alguien no lo ha hecho, hágalo de corazón. Váyase a un lugar donde está encerrado, solo, no sé. Póngase de rodillas y declare
confiese esto, que cree de corazón que Jesucristo vino para sacrificar su sangre. Primero, que se arrepienten de los pecados. Tienen que renunciar al pecado al cual habla que Génesis nos demuestra de la desobediencia, y Romanos 5:19 dice sobre que entró el pecado a todos los hombres. Tenemos que renunciar, pedir perdón por eso, por los pecados propios, y ahora sí, confesar que creo en el Señor Jesucristo, que lo recibió, que lo levantó de los muertos, y decirle: Señor Padre, que more en mi vida, que entre en mi vida, a mi corazón. Dice el libro de Ezequiel 36:26, que también les paso ahí el detalle del versículo. Dice que quitará de nosotros el corazón de piedra, nos pondrá un corazón de carne, nos pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros, y nos dará de su espíritu. Cuando hacemos esto de corazón, Dios saca de nosotros ese corazón de piedra que no quiere entender y someterse al Señor, y pone el corazón de carne sublime, que recibe un espíritu nuevo, que solo anhela la presencia del Espíritu Santo día a día, y que a pesar de que seguimos en este cuerpo pecaminoso, como dice Pablo, y que nos conlleva a cometer por nuestras debilidades pecados, a pesar de eso, el Señor nos va encaminando y va mejorando nuestro estilo de vida, y va conectándose mucho más día a día el Espíritu Santo con ese espíritu nuevo, el cual nos hace ir reformando y nos hace ir transformando la mente y pensando diferente. Ahora no es que yo soy convertido en el Carlos buenito ni linda gente, porque tengo error y ustedes lo pueden haber visto. Pero de alguna u otra forma, el que yo esté buscando al Señor, alimentándome de la palabra, eso no lo hago yo por mi propio recurso. Es el Espíritu Santo que me guía a hacerlo. Así que animémonos todos a no vivir una vida de religión, ni de fanatismo, ni mucho menos como se pueda pensar, sino una vida que anhela la presencia del Señor, y que anhela el alimento espiritual que nos fortalece el espíritu, nos fortalece el alma y nos da la seguridad de una vida eterna. Los quiero mucho, familia, pilas, a poner en práctica.